Quería preguntarle algo que también dijo el señor Vicente Alanoca, que en esa entrevista con Hildebrand dijo algo polémico, muy polémico, porque cuando él le preguntaron, ok, usted está diciendo que en Perú hay una dictadura, ¿qué pasó entonces con el tema Pedro Castillo? Porque él dijo en esa entrevista que a Pedro Castillo Dina Boluarte le había hecho un golpe de Estado. Entonces me gustaría saber su opinión con respecto a eso. ¿Dina Boluarte dio el golpe de Estado ese día? ¿O hubo una persona como Pedro Castillo que dio un autogolpe casi copiando el texto original de Fujimori? Del 92, ¿no? Uh-huh. Mire, le redondeo la idea de qué pensamos en la izquierda popular en Perú Libre respecto al sector caviar. Nosotros queremos que mucho tiempo este sector caviar, que se ha hecho llamar de izquierda, entre comillas, no es de izquierda, sino que es la versión moderada con el rostro humano de la derecha. En realidad ellos no quieren cambiar el sistema, ellos quieren hacer algunas cosas para que nada cambie. A diferencia de nosotros en Perú Libre que decimos, hay que cambiar lo que está mal, lo que no está funcionando. Podemos seguir en un estado de cosas igual al sistema de la salud. Si viene otra pandemia, ¿queremos que mueran más peruanos? ¿Queremos que la justicia no llegue a la parte popular? ¿Queremos que la educación no llegue a los ciudadanos, a los jóvenes que no tienen la posibilidad de pagarse una universidad privada? Entonces, esas cosas son de sentido común. ¿Y qué pasa con este sector caviar? Infiltrado, adoctrinado por las ONGs, dividen, muchas veces impiden que el pueblo se una para que haga sus propios cambios. Creo que su rol es sabotear la lucha popular. Eso creemos en Perú Libre y se está demostrando ahora con hechos el papel nefasto del sector caviar, que se vende con un discurso de izquierda, pero que en realidad no es de izquierda. O sea, te infiltran, ¿no? Los capacitan las ONGs, ¿no? Y a jueces y fiscales también que hacen el mismo juego ya. Entonces, ya pasando a su pregunta. Mire, ustedes conocen que el presidente Castillo llegó por Perú Libre. Uh-huh. Yo soy de Cajamarca, ¿no? Elegido por Cajamarca, nací en la provincia de San Ignacio, y he sido una de las 3, 4 personas que estuvimos con el presidente Castillo del inicio haciendo la campaña. Cuando nadie apostaba por él, ni siquiera su propia familia, menos los chotanos, los chiclayanos, menos los ministros que estuvieron con él, muchos lo insultaban, lo denigraban. Buena parte del magisterio no lo apoyó, se burlaban de él cuando yo iba a buscar a algunos maestros para decirle que nos apoye y que teníamos un candidato a la presidencia que era maestro, me decían, mi colega será pues para presidente de APAFA, ¿qué va a dar para presidente? Muchos de ellos ahora son castillistas que nos atacan a Perú Libre, ¿no? Que vamos a ir viéndolo más adelante, ojalá el tiempo nos alcance. Ahora el magisterio está dividido, ¿no? Entre SUTE, Ponares SUTE, sí. Y Pedro Castillo pertenecía más a ala... FENATET, que fue otro sindicato paralelo al SUTE, ¿no? En un tiempo, algunos maestros dijeron, el SUTE no nos representa porque no está luchando, vamos creando un nuevo sindicato que es el FENATET, y ahí inclusive habían peleas entre ellos, ¿no? Pero miren ya, cuando pasamos a la segunda vuelta, le decía que en la primera vuelta nadie apostaba por él. Uh-huh. Fuimos pocos los que estuvimos con él, y eso yo lo sé, nadie me lo ha contado, yo estuve con él desde el primer momento. Cuando pasó la segunda vuelta, el antivoto fujimorista era bastante. Entonces, cualquiera que pasaba a la segunda vuelta podía ganar. Era una posibilidad bastante grande de que gane. Ahí aparecieron todos los que antes lo insultaban. Muchos oportunistas, lobistas. Hay gente que es especialista en treparse a la gente que tiene poder. Y ya cuando, bueno, en la segunda vuelta vinieron muchos de estos y nosotros dijimos, bueno, votos son votos, vengan, ¿no? Y vinieron la señora Verónica Mendoza, todo esto, el sector caviar también, ¿no? Que usted ahora critica. Y ahora critico también, ¿no? Sí, hay que ser pero los aprovechó políticamente claro, en ese momento. Yo soy uno que decía, voto es voto, si quiere venir un fujimorista a votar por Perú Libre, que hay que llamarlo, porque necesitamos ganar, ¿no? Uh-huh. Estrategia también, no vamos a ser los puritanos y vamos a perder. Yeah. Pero... ya, y ahí vinieron mucha gente, ¿no? Bueno, pues estamos en campaña, tenemos que ganar, ¿no? Cuando pasó a segunda, ya cuando ganó el presidente Castillo, ya era el presidente electo, en ese lapsus en que no le querían reconocer las elecciones hasta que él juramentó, hubo mucho trabajo que nosotros estuvimos haciendo ahí, gente movilizada en las exteriores del jurado, que muy bien ustedes conocen, todo el Perú. Empezaron las voces a cantarle al oído al presidente, ¿no? Aléjate de Perú Libre. Tú has ganado por tú por ser Castillo, no por el partido, no por Perú Libre, no por Avenida Cerrón, no por la bancada. Aléjate, tú eres el rey, tú no necesitas de Perú Libre. Y le hicieron creer. Cuando él asume, nunca más
pudimos tener contacto los que tuvimos con él del inicio. Espera, un momentito. Antes de que sigas viendo este video, te invito a suscribirte al canal de Somos Libres, porque vamos a estar sacando extractos como estos casi todos los días. En el programa Achora tu Causa. Si quieres conectarte todos los días a las 12 en punto hasta la 1:30 de la tarde, junto a Mirko. Así es que no te olvides de suscribirte, ponernos like y si deseas, dejarnos un comentario. Con eso, sigue viendo el video. Yo, de alguna manera, porque por mi desempeño del cargo, lo cruzaba en Pero alguna... Guido Bellido él fue primer ministro en Ya. los primeros meses y era parte de Guido Perú Libre. Guido Bellido fue el único ministro que el partido orgánicamente pudo poner, pero lo tenían excluido, porque del presidente, con los asesores, habían dado la orden a los ministros que no despachen con el premier, sino directamente con los jefes de gabinete del Palacio de Gobierno. O sea, claro, fue una propuesta de Perú, pero fue excluido. Y de ahí nunca más Perú Libre tuvo un cuadro dentro del gobierno. La pregunta es, si es un partido que gana las elecciones, tiene que poner sus cuadros, porque estos cuadros son los que van a llevar el programa político a implementarlo. Sí, pero disculpe que lo corte ahí para justamente poder ir al día que hubo el Ya. autogolpe, si se considera, porque sí, para poder preguntarle otras cosas, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo. Ya, entonces, pero eso es un poco lo que señala, y vamos a ir a Claro, hubo una desconexión entre Perú Libre y Pedro Castillo. ¿Qué pasó el día? Entonces, nosotros en Perú Libre obviamente no somos de izquierda, queremos cambio, pero queremos que dentro de los marcos de la democracia. Entonces tenemos la figura del cierre del Congreso a través de las cuestiones de confianza que la misma Constitución señala, como lo hizo el presidente Vizcarra en el 2018. Podemos estar de acuerdo o no, pero utilizó las cuestiones de confianza. Bueno, Entonces, hablamos de eso en algunas ocasiones con el presidente y él sabía muy claro cuál era el paso para cerrar el Congreso. ustedes querían cerrar el Congreso Mire, para convocar una nueva constitución. Ese era su fin último al llegar al poder. Mire, nosotros queríamos la Asamblea Constituyente, que no necesariamente significaba cerrar el Congreso. Una Entonces, Asamblea ¿por qué querían Constituyente, cerrar el Congreso? frente a, primero, que no se quiso reconocer las elecciones y al hostigamiento que hubo por parte de los sectores de la oposición, de la derecha, al presidente con vacancias infundadas, censurando Bueno, ministros. sí habían escándalos de corrupción rampantes que hasta ahora están siendo investigados. Sí, pues, fueron que- saliendo de ahí poco a poco, ¿no? El día que Pedro Castillo Pero dio por el- su anuncio, él iba a estar convocado al Congreso porque Sí, había un colaborador ya, eficaz hasta- que decía que le había dado dinero. Efectivamente, hasta ese entonces pasaron años 7 meses. Estamos hablando de la primera vacancia que se presentó al mes y medio de asumir, ¿no? Y frente a censuras a ministros a la semana. Entonces teníamos claro eso. Nadie de Perú Libre le dijo, haz tu cierre del Congreso de esa manera. Los que lo llevaron a esa aventura irresponsable, todos eran enemigos de Perú Libre. O renunciaron a Perú Libre, caso la señora Bexi, caso la señora Dina Boluarte. Aníbal Torres era enemigo de Perú Libre. Aníbal Torres enemigo de Perú Libre. Odiaba a Vladimir Cerrón y, No, y en los medios decía, pues, aléjate Vladimir Cerrón, tú no has ganado, decía el que ganó. Entonces, aquí hubieron varios factores. Gente oportunista, lobista y delincuentes. Que lo orillaron a Pedro Castillo. Que le hicieron creer, tú eres el rey, aléjate de Perú y no lo sea, necesitas. en y resumidas y cuentas- lo llevaron a hacer este autogolpe. Entonces sí resumidas cuentas, hubo. sí dio un golpe de Estado. Nosotros consideramos que hubo un intento de autogolpe. De la posición de Y aquí hay Gabriel que Castro. señalar, si me permiten, ¿no? Miren, hay infracciones constitucionales que tienen una sanción. En la Constitución señala que el presidente puede ser destituido por traición a la patria, por impedir las elecciones, entre otras cosas, que son infracciones constitucionales, no son delitos. Hay que diferenciar porque la gente a veces del común se confunde, ¿no? En el ámbito administrativo, como en el ámbito constitucional, hay sanciones, algunas configuran Pero delito. hay delito de rebelión también, Claro. ¿no? Que eso es lo que está Claro, acusado Castillo. ahí sí yo tengo mis dudas, ¿no? Lo que el presidente Alzarse Castillo... en armas. Ahí hay discusiones, porque en todo caso consideramos que debe ser procesado en libertad. Pero que hubo infracción constitucional, por supuesto que eso lo hubo. ¿Quién puede Pero negar? hubo intento de golpe de Estado porque, gracias Claro, a Dios, ese intento, no se llegó. ese intento de golpe fue una infracción constitucional. Sí. Pero Que- gracias a Dios no se concretó, ¿no? Porque no le hicieron caso a las Pero Fuerzas realmente Armadas. me sorprende porque hablando de quienes quieren hacer cambios en el Perú y pues con el historial que tenemos, lamentablemente en el Perú de los golpes de Estado, me imaginaría que parte de aquellos que quieren defender la democracia no se pongan
digamos, en posiciones, como le dicen acá los internautas, tibia, de decir infracción y no golpe. O sea, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? Digamos, como nuestra causa, y creo que deberíamos pasar a una segunda, que es llamar a las dictaduras por su pero nombre. Mire, pero hay personas que Con todo el hablan de que conocimiento no que usted hubo ni siquiera infracción constitucional. Eso ya es tomarle el pelo a la población, ¿no? Y, por ejemplo, con la estima que le tengo al presidente Castillo, creo que él, por consideración a quienes lo apoyamos, debe decir la verdad qué pasó y quién le hizo ese discurso. Porque él no hizo ese discurso. Él dice que le hicieron más bien el golpe a él. Que él no sabía nada. Mire, incluso su abogado dijo hace poco que lo hizo la IA. O sea, eso a mí me parece una tomadura de pelo, ¿no? O sea, hasta imagínese, yo concuerdo se con ríe. usted. Mire, hay un pasaje hay un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que yo manifiesto. Cuando el congresista Héctor Valer asume de premier, él señala, y lo ha dicho en unos medios ya, que lo convocaron a los pocos días de juramentar, lo convocó el presidente a su despacho, y estaba el señor Aníbal Torres y la señora Boluarte con Castillo, y le dijeron, cierra el Congreso. Llame a la Fuerza Armada para cerrar el Congreso. Entonces, Valer, que era el premier, dijo, bueno, ya pues, cerramos el Congreso, pero hagamos la cuestión de confianza, porque eso es lo que manda la Constitución, ¿no? Y Aníbal Torres le dice, no, así nomás. Y Valer le dice, pero eso es un golpe, eso es un delito, yo no quiero estar en la cárcel, todos vamos a ir a la cárcel. Y insistían en que se haga de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué no me digan que el señor Aníbal Torres, siendo abogado, no sabía que eso era una infracción a la Constitución y un delito? Entonces, ahí ha habido un tema, por eso nosotros le llamamos al presidente Castillo que diga la verdad, que de una vez diga al pueblo que lo sigue, aún muchos que lo siguen, qué pasó y quién es el responsable de eso, que no nos siga tomando el pelo. Porque usted dice que Pedro Castillo debería ser más honesto, por supuesto, y que él no está hablando en nombre no está del diciendo la verdad. Ok, muy buen titular. Porque ahí. mire, y encima toda esta gente que lo hizo cometer muchos errores, esta gente que le dijo, aléjate de Perú Libre, y que le dijo, no necesitas a Perú Libre, olvídate del programa de Perú Libre, y gobierna con nosotros, y atacaron a Perú Libre, ahora quieren responsabilizar de lo que ellos hicieron a Perú Libre. Entonces consideramos que eso es injusto, pues, ¿no? O sea, pero ustedes lo llevaron al poder. Usted mismo acaba de decir que hacía campaña con él cercamente. Justo por eso está diciendo que él se alejó de ellos, ¿no? Él se alejó. Y entonces aquí yo digo, cuando algunas personas tienen ese razonamiento lógico, pues ustedes lo llevaron, ¿no? Y es lógico preguntar. Yo respondo con si quieren, ejemplo un poco distante, pero que nos grafica. O sea, en una familia el esposo se va, abandona al hogar y la esposa se queda sola a criar el niño, a los hijos. ¿El que se va el bueno y la esposa la mala? Aquí nos quieren traer esa figura, ¿no? Castillo se fue de Perú Libre, abandonó a todo lo que significaba Perú Libre, y nosotros nos quedamos a seguir con nuestras propuestas iniciales en el ámbito legislativo, porque como el Ejecutivo se fue, pero ahora estos quieren decirnos, no, los malos son Perú Libre porque se quedaron allí, y Castillo que se fuese el bueno. O sea, vamos a decir, ándate esposo a la calle, abandona a tu familia y tú eres el bueno, y el que se queda a luchar, a crear sus hijos solo, madres solteras, ¿es la mala? Eso es de quienes quieren aprovecharse ahora este bolsón electoral que aún sigue a Castillo. ¿Cómo me aprovecho de eso? tirándole barro a Perú Libre, ¿no? Sí. Entonces creo que eso hay que aclararlo, ¿no? Y en ese contexto estamos nosotros ahora. Y para terminar, para pasar a algunos proyectos de ley que usted ha presentado que también son bastante de interés de la población, quería hacerle una última pregunta con respecto a todo esto que ha pasado, el autogolpe de Pedro Castillo, la asunción de Dina. Era preguntarle si como usted, miembro de Perú Libre, a nombre de su partido no hace una autocrítica por el tema Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ella es presidenta actualmente gracias a que fue parte de la fórmula de Perú Libre. Independientemente que después ella haya salido y supuestamente haya traicionado los ideales, me imagino que va a decir de su partido, pero no hay una autocrítica por no haber escogido una persona idónea que haya pasado filtros para haber llegado y actualmente sea presidente gracias a Perú Libre. Desde luego, nosotros hemos hecho la autocrítica y lo hemos dicho, lo ha dicho el doctor Vladimir Cerrón también en algunas ocasiones. Esa es una crítica a Perú Libre de no haber elegido bien a personas, porque primero se fue el presidente Castillo de Perú Libre y la señora Dina Boluarte fue expulsada, ¿no? Y ahora hemos visto cómo en el mensaje de la Nación, buena parte de su discurso en la parte inicial era un ataque directo a Perú Libre, ¿no? O al partido o al programa por el cual llegó ella a la presidencia. Por eso yo le decía,
Y algunos hasta ahora dicen, ¿no? Pero culpa de Perú Libre. Pero es que vas a culpar a alguien, Yo le decía a la esposa que se quede en casa y no al esposo que se va a la calle abandonando. Bueno, O sea, y hablando de la esposa que no se quedó en casa, porque me imagino que en esta metáfora la esposa de Vladimir Cerrón, Vladimir Cerrón va a regresar al país o a Lima o a las cámaras para hacer campaña, porque tenemos entendido que quiere postularse nuevamente a la presidencia. Sí, mire, y algo para concluir el tema anterior, y ahí vamos por la pregunta de Daniela. De este autogolpe que intentó el presidente Castillo, que nosotros consideramos que no llegó a ser delito, pero sí infracción constitucional, tomó partida por la señora Boluarte, ¿no? Porque ella cuando dijo, yo me voy si sacan a Castillo, y yo digo, hay que ser tan inocente para creerte esto, porque aquí tiene bastante responsabilidad el mismo Pedro Castillo, o sea, lanzarse a una aventura irresponsable, sabiendo que esto es prácticamente entregarle el poder a la señora Dina Boluarte, y conociendo que en política no hay que confiar. El señor Martín Vizcarra también tenemos entendido que lo mismo le dijo, ¿no? Si se va a cuchillo me voy yo, al final se quedó. O sea, hay que ser tan inocente para creerse esto. Entonces, ahí pues la señora Boluarte, cuando tuvo el poder en su mano, ya no lo soltó. Ya, ahora vamos a su pregunta, ¿no? Cuando nosotros ganamos las elecciones, y yo lo digo porque yo estuve allí, o sea, a mí nadie me lo va a contar. Nuestro jefe de campaña éramos nosotros. Yo me amanecía en las redes compartiendo nuestro programa, hablando con la gente que nos hacía preguntas. No tuvimos millones de soles para contratar especialistas en publicidad, especialistas en marketing político, como tuvo la otra parte. Se ha demostrado que hubo millones de soles de apoyo inclusive de empresarios nacionales. Eso está demostrado. Bueno, en la anterior elección estaba prohibido el financiamiento público, así es que eso no pudo haber sido posible. Ya. Privado. Perdón, financiamiento privado. Financiamiento privado. Financiamiento privado. Entonces, consideramos que el sector conservador de la ultraderecha estaba con la herida. Por eso ustedes vimos todos cómo no querían aceptar las elecciones y dijeron que había fraude. En ese contexto, ¿cómo ellos justificaban ese fraude? Y decían, han comprado al miembro del jurado, han comprado a los miembros de mesa y crearon la figura de los dinámicos del centro. Entonces, ¿de dónde salieron los millones para comprar para el fraude? De allí. De un caso... Pero Dina Boluarte no era la cajera de Dinámicos del Centro. ¿O está presuntamente acusada? Claro, la involucraron ahí, pero por ejemplo, a ella no la metieron a ese caso, ¿no? O sea, ¿esa es justicia? Bueno, debieron. No, es que como ahora es presidente, está blindada, ¿no? Pero hubo un pasaje donde el señor Vela y estos fiscales dijeron, a ella no hay que meterla a este proceso porque ella va a ser la próxima presidenta. Bueno, eso... Entonces, pero bueno, entonces crearon esta figura de los dinámicos donde hubieron algunos trabajadores que supuestamente vendían licencias de conducir a los verbetes que llamamos, que son personas que eran nombradas, que no habían sido puestas por el doctor Vladimir Cerrón, porque a él le alcanza en tanto era gobernador regional. Entonces crearon esta figura para decir, de ahí salió el monto de dinero, los millones por el cual hicieron el fraude, ¿no? Y en ese proceso está el doctor Vladimir Cerrón en una medida preventiva, que todavía no se sabe si va a ser culpable o no, en una prisión preventiva, que es una medida preventiva, ¿no? Claro, tiene orden de captura. Tiene orden de captura, ¿no? En los otros casos, como ustedes muy bien saben, ya fue absuelto, se fue declarado inocente. En ese sentido, él ahora podría ser candidato. Yo justo quería preguntarle, antes de pasar cortita nada más, que me diga si no cree que el señor Vladimir Cerrón debería ponerse a derecho, ¿no? Y no estar prófugo, ¿no? ¿Qué ejemplo le está dando a la gente que tiene procesos y se fuga, ¿no? Yo también pienso como ustedes. Pero miren, él estuvo preso por un proceso que después le dijeron que era inocente. ¿Quién te devuelve esos años en cárcel? Inclusive a él lo sacaron de su presidencia regional, lo sacaron de su docencia universitaria, lo sacaron de médico nombrado en E-Salud por un proceso que después le dicen es inocente. El daño que le hacen, no solamente económico, sino emocional, frente a la familia, frente a la población, frente a gente y que los enemigos políticos utilizan
para desprestigiarle, eso es irreparable. Él estuvo preso diciendo, creyendo en la justicia, Tiene- en un momento. Tiene una sentencia por corrupción, ¿no? No, esa sentencia la declararon nula. Ok, la declararon Entonces- Pero aún tiene que pagar reparación civil No, para nada. otras... No, no, o Bueno, sea, acá estoy lo viendo han una absuelto. noticia hace 5 días. Lo han nula. absuelto. Porque sabía que tenía varios casos, varios. De allí hay otro caso por terrorismo. Cuando Perú Libre ganó, le cayeron un montón de denuncias, que fue una persecución judicial, incluyendo por el mismo sector castillista que odiaba a Perú Libre, no solamente por la derecha, por alguna gente del entorno del presidente Castillo que Que querían odiaba a desaparecer Perú a Perú Libre y, no Ok. y querían Controlarlo. Ok. O sea, mantener a Perú Libre fuera del gobierno. ¿Cómo? Denunciándolo. Y sí, muchas veces decían eso. Por eso, Perú Libre, ¿por qué no? Porque tiene un montón de gente procesada, porque tiene un montón de gente corrupta y sus líderes corruptos. Entonces, esta narrativa utilizaron para alejar a Perú Libre y a su líder del entorno del presidente Castillo.